Creo que ya está grabando, déjame ver, sí, listo, entonces, bueno, como saben, pues aquí ya estamos dando la primera clase de lo que es las ayudantías para aplicaciones. Cualquier duda, cualquier cosa, pues ahí me avisa, por si acaso. Trataré de hacer todo lo más explicado posible que se pueda. Y igual tiene la libertad de prender el micrófono y preguntarme, no hay ningún problema. Y si tal vez creen que estoy cometiendo algún error, también me lo dicen y ahí corregimos y vemos esperando que eso no ocurra, pero obviamente podría ocurrir. Entonces ahí me lo dicen, no hay ningún problema. Y bueno, ahora sí voy a empezar ya con lo que es la parte de las clases. Antes de iniciar, pues siempre me gusta, o bueno, ya tengo preparadas algunas cosas, pero sí es importante hacer recordatorio de lo que vamos a ver en lo que es en las aplicaciones electrónicas. Por si acaso, los programas más usados que vamos a ver es en ORCAD, porque a la final ORCAD es lo que más se utiliza en la parte práctica. Creo que sí se está logrando ver la pantalla, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí, ¿verdad? Sí, Sí, listo. Entonces, Orcad es lo que más vamos a usar. Multisync y Proteus son cosas que tal vez lo vayan a ver en lo que es el proyecto. Normalmente en el proyecto es donde uno prueba ya en Proteus. Y Multisync es muy escaso el uso, pero sí se puede usar también para lo que es el análisis de los transistores con respecto al diagrama de Bode y cosas por el estilo. Ahora, con respecto a libros guías que sí me gustaría darles, aparte de lo que dice ahí, que son la propia información que les dan en el aula virtual, digamos, para los que tal vez no son tan buenos en el inglés, este está en español, el libro que está aquí, el azul, así que fácil entenderlo, tratar de leerlo. Yo he aprendido mucho de este libro, pero también he leído el de acá, que es un poco más en el inglés. Entonces, en ese estilo, los dos son buenos. Este acá es más centrado a lo que es los operacionales, que ya en algún momento vamos a ver en lo que respecta más o menos, creo que eso cae en el segundo parcial, pero también es un buen libro que no sé si está online, pero a la final es bueno verlo. Creo que no me acuerdo si estaba en la biblioteca, pero al menos estos dos sí, estos sí los he visto, pero a la final yo sacaba de ahí para estudiar. Ahora sí, vamos a dar el comienzo de esto. A ver, lo importante en lo que es BJT por ahora, que vamos a ver lo que es el BJT, primero recordar ciertas bases. Lo más importante de recordar es lo típico de la forma de cómo llevar a su forma de frecuencia, que son la parte de la inductancia y la capacitancia. Como ven, aquí están las fórmulas más básicas del valor de L y el valor de C. Esto es sí o sí importante saberlos y así tener un recordatorio de lo que vamos a tener más allá. Porque recuerden que al menos en la resolución para BJT, con respecto al análisis de banda baja o banda alta, a la final vamos a hacer un análisis en frecuencia y porque todo lo que ya es aplicaciones se va a tratar de eso. Entonces vamos a tener que transformar haciendo transformadas de Laplace algunas cosas, llevándolo a ese sentido. Ahora, lo que sí hay que recordar, por ejemplo, lo más típico es que es un BJT NPN y cuál es el BJT PNP. Como ven, ahí están cada uno con sus gráficos. Dios, bueno, no pasa nada. Como mencioné, ahí está cada uno de sus gráficos, NPN y BNP. Normalmente se suele visualizar en ejercicios más el NPN. Igual ahí están los dos, pero bueno, ahí está lo que más vamos a usar, casi normalmente lo que yo he visto es el NPN. Eh, ahí tienen algunas cosas importantes, por ejemplo, lo típico de la corriente del emisor, que va a ser igual a la corriente del colector más la corriente de base. Otras ecuaciones simples que son estas de aquí. Y normalmente este valor, aunque no les dé el ejercicio, ya es algo como que normalmente vamos a usar, a menos que el propio problema les digan que vale un valor específico. Voltaje base emisor o voltaje emisor base lo saben poner como módulo, a la final suele rondar ese valor, ¿vale? Y bueno, otra cosa que sí tenemos que tomar en cuenta es esta ecuación también, recordando obviamente que todas estas ecuaciones tienen sentido siempre y cuando estén en la zona óhmica o en la zona lineal que le llaman. Y bueno, llevando la forma de eso de ahí, tenemos este típico gráfico. Zona lineal, zona de saturación y zona de corte, ahí lo tienen representado en este gráfico. ¿Y qué significa? Pues simplemente que de acuerdo a las condiciones que vamos a ver en el BJT, vamos a ver si está activo, si está en corte o si está en saturación. Porque para hacer un análisis en lo que es
la, el ancho de banda o literalmente la banda media y todo eso, banda alta también, prácticamente tendríamos que asegurarnos de que el BJT esté activo. Si no aseguramos eso, sería literalmente perder el tiempo estar haciendo todo lo que ya han visto en clase. Es perder el tiempo completamente si ustedes no aseguran que eso está activo, ¿vale? Así que ya vamos a ver las condiciones que son para que suceda eso y aquí lo tienen, ¿no? Aquí tienen un concepto de, digamos, nivel máximo de disipación, que bueno, ahí está, voltaje del capacitor emisor, perdón, voltaje del colector emisor por la corriente del colector. Y bueno, las condiciones de zona activa tiene que cumplirse esto de aquí. Voltaje de colector emisor que tenemos en nuestro punto de operación tiene que ser mayor a lo que es el BCE codo. ¿Cómo sacamos el BCE codo? Ya de acuerdo a lo que vayamos haciendo, ya les voy diciendo cómo sale esto. ¿Qué más? ¿Algo más que tengamos aquí? Bueno, aquí están algunas gráficas que pueden ser tal vez algunas configuraciones de base común o colector común. Normalmente esto no lo he visto así como que lo pongan así explícito. O sea, por ejemplo, no les van a decir hagan un circuito con colector común, algo así, no, sino que ya el problema en sí ya les da todo el circuito hecho, solo ustedes tendrán que hacer todos los cálculos necesarios para lo que llega a pedir. Aquí tienen unos ejemplos de BJT en saturación, que prácticamente cuando está en saturación, pues sucede esto, ¿no? Que literalmente el transistor se convierte en una línea de corte y prácticamente hace una línea de conexión de colector a emisor directamente. Tienen ahí las ecuaciones que se ocupan aquí y prácticamente esto es el resumen más rápido que se puede hacer del BJT cuando tenemos para este tema de lo que es aplicaciones al inicio. Me avisan si algo no queda claro para si no seguir con el otro que tengo planeado. Que igual vamos a hacer un ejercicio, pero quiero que esto al menos tenga claro. Ahí está, tal vez para alguien que quiera sacar un capture, por si acaso. Me avisan para pasar de hoja. ¿Podemos pasar? ¿Qué me dicen? Sí, sí, puedes hacer. Por mi ¿Sí? parte. Todos. Espero que sí, ¿vale? Igual esto va a estar quedando grabado, así que lo podrán ver en su momento también. Seguimos. Aquí tienen lo más común en lo que en lo que respecta a las gráficas de ancho de banda, como ven, lo que es banda media, banda alta y banda baja también. Entonces aquí tienen lo más común que se puede observar. Según lo que se ve en los profesores, en lo que han hecho o han realizado, normalmente se está haciendo las gráficas de este estilo, ¿no? Con la ganancia de la diferencia entre VO con VI. Bueno, no es diferencia, entre la razón de el voltaje sería inicial con el voltaje de salida, voltaje de entrada con el voltaje de salida, no la razón entre esos dos. Esto ya poco a poco lo vamos a ir viendo cómo vamos a hacer las gráficas y todo, pero ahí está un pequeño resumen de todo lo que deberían conocer un poco. No es necesario todo esto tampoco, pero sí una pequeña idea. Ahora sí viene lo más importante. Como ven, aquí ya tenemos la respuesta en primero, en baja frecuencia. Normalmente se explica primero la baja frecuencia y después la de alta frecuencia. Si el profesor empezó al revés o cosas así, no pasa nada. Aquí vamos a tratar de explicarles las dos, obviamente, y nada más. Así que primero, pues no, lo más típico en lo que respecta a ejercicios de este estilo para aplicaciones es lo que ustedes ven arriba a la derecha. Normalmente es lo más común que van a ver. A la derecha, como ven, está ahí. Entonces, si nosotros queremos ver que ese transistor esté activo, porque siempre vamos a verificar que primero sea activo, vamos a hacer todo nuestro análisis primero en DC. Esto que quede claro, siempre que queremos hacer todo esto de las análisis de frecuencia, es siempre necesario hacer el análisis en DC para ver si este transistor está activo. ¿Qué significa esto? Que literalmente todos los capacitores pues prácticamente se desconectan, debido a que en DC, obviamente, eso es un circuito abierto. Así que tengan eso en cuenta, porque antes de estar sacando las frecuencias que genera cada capacitor, primero tenemos que hacer que el transistor verificar que está activo. Eso es lo primero que siempre vamos a tener que hacer. Y bueno, aquí ya están algunas ecuaciones que la verdad a mi estilo no me gusta aprenderlo así como tal, sino que ya van a ver cómo se saca. Ya les voy a explicar cómo es fácil sacar esto y no aprenderse por fórmula.
porque a la final aprenderse por fórmulas es muy mecánico. Lo que sí hay que entender es que sí hay algunas cosas que sí debemos saber desde lo que tal vez sea principios, si no me equivoco, de principios de electrónica, por ejemplo, algo como esto, ¿no? H y E. H y E es uno de los valores más comunes que vamos a usar, que es prácticamente el 26 milivoltios, ya es algo muy estándar que se va a usar. No creo que cambie ese valor a menos que el propio problema lo diga. Normalmente yo tengo entendido desde principios que esto siempre ha sido un valor estándar, pero me imagino que puede tal vez ser por el componente y puede esto cambiar por el componente a la final. Lo que sí, al menos es 26 milivoltios dividido para la corriente de base que vamos a tener que encontrar porque, como digo, tenemos que verificar que está activo y si está activo, con eso vamos a poder sacar el HIE. HIE que va a ser muy necesario para lo que van a ver en la composición del elemento cuando vayamos a hacer el análisis de los capacitores. Creo que aquí me falta otro valor que ya voy a ver si asoma, si no ya les digo. Y bueno, ahí está todo y bueno, aquí está. ¿Qué es lo que ven aquí? Pues es literalmente la forma estándar que vamos a tener de la transformación de un BJT a su forma en AC. ¿Por qué hacemos en AC? Pues prácticamente ya aquí estaríamos trabajando con el análisis de frecuencia. Así que normalmente una vez que nosotros verificamos que el BJT está en zona activa, pues empezamos con esto, ¿vale? Empezamos a hacer el dibujo de esto. Entonces, con esto creo que ahora sí estamos preparados ya para hacer un problema. Ustedes me dirán, ahí lo dejo para que tal vez alguien quiera sacarle un capture. Ahí lo tienen. Me avisan para pasar de hoja y ya empezar a hacer un problema de esto, no un problema de estos. ¿Qué me dicen? ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Sí. Listo, entonces continuamos. Tenemos el siguiente circuito que ven aquí. Nos piden algunas cosas como tal. Todo está arriba, perdón, todo está arriba. Les dice que determinen la ganancia BA, que significa, igual creo que lo voy a hacer un poquito más de zoom para que se vea. Ahí está. Les dice, ¿no? Determinar la ganancia de BA, que significa que es BO sobre BI. BO sobre BI, bueno, haciendo algún análisis del circuito que les están dando, BO está aquí, ¿vale? BO está aquí. Aquí está BI, por si acaso, BI. Y hay otra ganancia que también les dicen que quieren saber cuál es la ganancia de BO-BS, que literalmente BS está por acá. Bueno, no tanto, bueno, sí, tal vez con RS, pero no, a la final BS es esto, ¿no? Acá. Entonces, literalmente estaríamos hablando de este punto. También me piden la Z de entrada, que es la impedancia de entrada y la impedancia de salida, ¿vale? Así que eso también ya vamos a ver. Y bueno, normalmente para hacer este tipo de situaciones que nos lleguen a pedir, esto siempre va a estar asociado a la banda media, ¿vale? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que al menos para los que ya obviamente pasaron principios, esto es lo que nosotros hacíamos cuando tal vez en algún momento vieron la transformación de un transistor en su forma híbrida. Y literalmente cuando hacíamos eso, a la final solo nos decían que esta es la transformación, o bueno, en mi caso cuando yo vi la materia sí me decía que esta era simplemente la transformación y de ahí sacaba yo todas las ganancias. Entonces, aquí ya les dan el porqué de algunas cosas. Por ejemplo, eso que hacíamos simplemente se llama que vamos a hacer el análisis en banda media y ya de ahí vemos lo demás. Por ejemplo, el B que dice, toca ver cuál es el corte inferior y cuál es el corte superior. Eso ya es en banda alta y banda baja, por si acaso. Y por último, la C dice que tracemos un diagrama de bode, que ya eso vamos a ver de acuerdo a cómo vayamos avanzando según lo que aprendemos. Lo que sí ven aquí también, por si acaso, acá están los datos que les da el problema, ¿vale? Aquí tienen el asunto acá, lo que dice acá abajo. Y ahora sí, me avisan cuando ya puedo empezar para lo que es la resolución. Me avisan porque sí quisiera que ya tengan copiado el ejercicio con los datos puestos por ahí, ¿vale? Tal vez lo más esencial son los datos que aparezcan aquí en el circuito. Por ahora, los que no aparezcan, no le paren bola. Ya después les voy a explicar cómo salen esas cosas, ¿vale? Entonces, por ahora, solo lo que asoma en el circuito. ¿Estamos? Me avisan si ya empezamos. Sí, ya ¿Me pueden dije? empezar. Listo, vamos a ver entonces cuál es el circuito que vamos a tener de manera equivalente de esto de aquí. Como dijimos, siempre vamos a hacer un análisis en en DC inicial para ver si esto está activo. O sea que literalmente esto vamos a cortarlo
debido a que, por obvias razones, a la final, si vamos a hacer, si queremos que se haga en zona activa y todo el análisis de eso, tenemos que hacer cuando el voltaje es continuo, a la final. Entonces, literalmente, esto se va y esto se va, debido a que los capacitores quedan en forma, digamos, un circuito abierto. ¿Qué es lo que termina quedando? Pues evidentemente aquí lo único que queda es esta forma de H, que es muy común verlo en los transistores, y bueno, ahí vamos a ver cómo resolvemos esto de aquí. Lo que sí ya les digo es que obviamente para hacer esto podemos hacer una transformación de esto de aquí, haciendo tal vez un Thevenin de esto para que quede mucho más fácil. ¿Cómo se hace el Thevenin? Pues es algo sencillo, la verdad, donde simplemente hacemos un divisor de voltaje tal vez aquí y ya encontraríamos el Thevenin que va a quedar. Igual, como digo, voy a explicarles cómo sale cada cosa. Entonces, el circuito común de lo que va a terminar quedando esto es algo parecido a lo que ya les voy a mostrar, que está por acá, ya lo tengo aquí también preparado. Ahí lo tienen, ¿vale? Es lo más común que van a tener en lo que respecta al análisis en DC. Digo común, pero obviamente depende mucho cómo vaya siendo el problema, ¿no? A la final va a depender de eso, pero lo que yo he visto de los problemas es que es lo más común eso de ahí, la verdad. Entonces, ahí lo tienen. Y ahora sí, vamos a comenzar haciendo todos los cálculos necesarios que se necesiten para ver si esto está en zona activa o no. A ver, entonces, primero, siempre vamos a asumir, ¿no? Se supone, vamos a asumir, por eso dice asumiendo, que está en zona lineal. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué vamos a asumir esto? Porque si no, no vamos a poder ocupar las ecuaciones que tenemos acá, que es literalmente la corriente del emisor, que va a ser igual a la corriente del colector sumando la corriente de la base. Entonces es algo que sí o sí vamos a tener que decir que vamos a asumir que está en zona lineal. Y acá también otra cosa que tenemos que es la corriente del colector, que es igual al valor de beta por la corriente de base, que es algo esencial que vamos a necesitar para hacer todos los cálculos que vamos a ver. Haciendo un intercambio, ¿no? O bueno, un cambio de esto, ¿no? Eso poniéndolo acá, pues prácticamente tenemos a la típica ecuación que ya les vieron en lo que puse al inicio de esta ecuación, ¿no? 1 más beta por la corriente de base. Lo vamos a necesitar, sí, y ya van a ver cómo queda. Entonces, ¿cómo vamos a sacar los datos que tal vez no tenemos? Por ejemplo, aquí, como dije, tengo un Thevenin, que es voltaje VTH y RTH. A ver, para esto, como dije, si ustedes ven aquí, solo tienen la combinación de BCC, resistencia 1 y resistencia 2. O sea, literalmente tienen esto. BCC, una resistencia R1 y aquí tienen la resistencia R2. Entonces, si yo quisiera hacer este Thevenin de esto, prácticamente yo estaría buscando cuál es el voltaje que hay aquí. Entonces, si ustedes ven aquí hay una corriente de base normalmente, corriente de base que estaría ingresando por esta parte. Es normal, así es. Entonces, ¿cómo hago? Pues normalmente para hacerlo del Thevenin simplemente se dice que es como que nosotros cortamos esta parte, como que si no estuviera, y empezamos a ver qué sale con esto. ¿Qué se hace aquí? Pues aquí lo más sencillo de ver es simplemente un divisor de voltaje. Un divisor de voltaje que vamos a decir que VTH a la final va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a lo que es haciendo los divisores, ¿no? Recordando un poco de los divisores. Si yo quiero el voltaje que vamos a tener aquí, ¿por qué digo aquí? Porque obviamente para sacar este voltaje sería el voltaje que está aquí. Entonces aquí estaría, por así decirlo, el VTH. Entonces, ¿cómo tendríamos ese valor? El VTH va a ser igual a lo que entregue esta resistencia, que en este caso la resistencia es el valor de R2, dividido para la suma de las dos resistencias. Entonces aquí tendríamos R1 más R2. Y eso se debe multiplicar pues por el voltaje total que tendríamos en esta parte. Entonces aquí tendríamos VCC. Y prácticamente lo que sacamos aquí en esta ecuación, pues ya tendríamos el valor del voltaje VTH. Ahora, ¿qué es RTH? Pues lo típico es que ya una vez que tenemos nuestro voltaje, nosotros hacemos un corte de ese voltaje, y obviamente esto estaría unido a tierra. Entonces, de lo que queda aquí, tendríamos que ver qué se hace. Normalmente, debido a que acá hay una corriente, o está esta línea, no se va a decir que esto está en serie. Entonces, normalmente se lo ve más como que los dos están en paralelo, porque acá está una línea. Entonces, en realidad, aquí lo único que toca hacer es que los dos están en paralelo a la final. Entonces, aquí lo único que toca decir es que RTH tiene que ser igual al paralelo de esos dos, de R1 con R2.
Y esto se hace así nada más, R1, R2, y ahí ponemos el resultado, ya porque a la final no es necesario estar explicando cómo hacen el paralelo, ¿no? Simplemente es poner el resultado. Entonces, vamos a ver. El que quiera decirme, igual yo lo voy a hacer, voy a poner acá en mi calculadora, lo vamos a hacer aquí. Y si algo no les queda, me avisan, ¿vale? Entonces, VCC, según veo, es el valor de 20 voltios. Déjenme poner acá, 20 voltios multiplicado por R2. R2, según en la diapositiva, vemos que es 10, o sea, 10K, dividido para R1 más R2. R1 que vale 40 más el otro que vale 10, pues prácticamente el resultado final es 4 voltios, ¿vale? 4 voltios. Ahí tenemos 4 voltios. Ahora, en lo que respecta al paralelo, ¿no? Simplemente es 10 por 40 dividido para 50, o sea, la suma. O bueno, ahí hagan la forma que ustedes conocen para paralelo y simplemente ahí ponemos el resultado. Según tengo, me queda 8K, si no me equivoco. Igual me confirman. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué me dicen? Según me Sí. queda 8K. Sí. Listo, entonces, una vez que tengo esto, recuerden que nuestro objetivo normalmente en la parte de ver si esto está activo, lo que vamos a buscar es siempre la corriente de base, porque esta es la que normalmente tenemos en el punto de operación. Y de ahí pasamos a la corriente del colector, pero este es el que nos gobierna todo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta para la corriente de base? Pues que la corriente de base, primeramente, al menos tiene que ser mayor a 0. O sea, normalmente para que esté activo tiene que esto suceder. Y esto se ve simplemente con la gráfica que vimos acá. Por si acaso, ¿vale? Un poco de concepto, si está bien, ahí lo tienen. Normalmente eso se toma en cuenta. Igual a veces, ¿por qué decimos esto? Pues es más porque también cuando esto es mayor a 0, pues debido a que IC es esto, pues a la final IC sería mayor o igual a 0. ¿Puedes A la regresar un final. ratito a la de conceptos? Sí, sí, ya lo voy a poner. Ahí está. Dios. Ahí. Obviamente aquí dice la corriente del colector, entonces, ¿por qué decimos que la corriente de base tiene que ser mayor a 0? Es porque, como dije, si la corriente del colector es igual a beta por IB, a la final esta corriente del colector va a terminar siendo mayor a 0. Entonces, es como que los dos deberían cumplirse. Perdón. Bueno, ahí está. Así que vamos a seguir. A ver, ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues tendríamos que buscar una forma de hacer, digamos, la obtención de los datos de acuerdo a la situación que tenemos. Entonces, nuestro objetivo es encontrar la corriente IB. Por lo tanto, pues para nosotros encontrar la corriente IB, tenemos este camino. Por eso es que aquí ya al menos yo ya coloco estas cosas. Por ejemplo, aquí hay una ley de voltaje de Kirchhoff que se puede hacer aquí, un circuito cerrado. Ojo que esto es un circuito cerrado porque a la final está unido a tierra, ¿vale? Es un voltaje a la final. Va a ser un circuito cerrado, por lo tanto podemos hacer aquí una ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, literalmente, ¿cómo queda esa ley? Pues simplemente decimos que nos va a quedar el voltaje VTH menos, no olvidarse que aquí hay un voltaje que es dado por el transistor, que es menos voltaje de base emisor, y esto va a ser igual, y ahí solo es cuestión de analizar. Por ejemplo, RTH estaría multiplicando por corriente IB. Entonces ahí ponemos RTH multiplicado por la corriente IB, más, ahora tenemos la resistencia del emisor multiplicado por la corriente del emisor. Pero como la corriente del emisor es esto, ustedes pueden poner directamente esto de aquí, 1 más beta de la corriente de la base. Y ya de ahí, pues haciendo unos cálculos rápidos, se dice que la corriente IB, haciendo un despeje, ¿no? Esto creo que no debería complicarles, y si es así, me avisan, pero es simplemente sacar factor común y lo que quede, mandarlo a dividir. Entonces, literalmente, esto termina quedando un RTH sumando un RE, ay Dios, perdón, un RE que estaría multiplicando por 1 más beta, y prácticamente arriba siempre va a quedar, bueno, arriba quedaría pues literalmente VTH menos voltaje de base emisor. Y ahí ya tendríamos para calcular la corriente de base, ¿vale? Ahí solo es cuestión de ver cuánto quedaría ese resultado. Entonces, me avisan. Yo, como digo, igual lo voy a poner en mi calculadora, voy a poner aquí el resultado. Me avisan si les da lo mismo, si no les da, pues ahí vemos que falló. Pero en mi caso, a ver, esto queda, según veo, 15,217.
micro. 217 micro. ¿Vale? $15,217. Me avisan si les queda lo mismo. ¿Sí? Recuerden que es 20 arriba menos 8. Perdón, menos 0,7 se supone. Creo que es 0,7 el voltaje base emisor. Ah, no, es 0,5, es 0,5. Entonces, 20, perdón, no es 20, es 4 menos 0,5 y eso se divide para las resistencias, ¿no? RTH que vale 8 más, ¿dónde está el otro? Dios. A ver, el RE. ¿Cuánto vale el RE? 2K, vale. Ya ahí está, y por 1 más beta, y beta valía 110. Vale. Ahí está. Según, a mí me queda 15,217. ¿Qué me dicen? ¿Les da lo mismo? Sí, sí, da lo mismo. Sí, listo. Sí. Ok. Ok, perfecto. Entonces, ahí ya tendrían la corriente de base. ¿Es mayor a 0? Sí, es mayor a 0. Por lo tanto, se podría decir que podría llegar a ser, podría estar en zona lineal. Podría. Y digo podría porque no se puede, digamos, directamente decir que ya con eso basta para que esté activo. Tiene que siempre buscar la corriente del colector, que eso sí debe ser sí o sí mayor a 0 a la final. ¿Por qué sucede esto? Ya lo vieron en la gráfica. ¿Se acuerdan? Ya lo vieron en la gráfica, entonces sí o sí tiene que cumplirse eso. Entonces, vamos a ver qué sucede. Primero, tenemos, para sacar esto, tenemos esta ley de voltaje de Kirchhoff que se va a hacer de forma literal de arriba hacia abajo. Entonces, simplemente tendríamos un VCC que se resta de mi voltaje del colector a emisor, ¿vale? Colector a emisor. Y esto va a ser igual y literalmente otra vez hacemos la misma historia. Por ejemplo, RC estaría multiplicando por la corriente C. RC multiplicado por la corriente C menos, perdón, menos no, más el RE multiplicado por la corriente Y. Que ya saben que ese RE a la final, la corriente Y es esta, ¿no? 1 más beta por la corriente IB. Y la corriente C, obviamente también, recordando, ¿no? Es beta por IB. Y ahí ya pueden sacar. Entonces, ¿qué es lo que no tienen aquí? Por ejemplo, ¿no? Se supone que BC es lo que no conozco, ¿vale? Lo que no conozco. Y C, ya saben que es esto. Entonces, simplemente aquí es un despeje, ¿no? Un despeje de BCE, que es el voltaje del colector emisor, y ahí tendríamos que ver ya lo que quede. Entonces, aquí tendríamos que tener BCC menos, y bueno, ahí si quieren sacar factor común corriente de base, pues simplemente tendríamos esto. RE por beta, no, perdón, RC por beta, más RE por 1 más beta. Y ahí ya solo colocamos los datos y ya tendríamos el valor del colector emisor. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué me dicen? ¿Cuánto quedaría esto? ¿Cuánto les queda? Yo ya tengo el valor, ya lo voy a poner. Ya lo estaba haciendo mientras escribía esto, así que me avisan. Pero literalmente, en mi caso, me da esto. 9,926. Este valor en voltios. ¿Vale? Ustedes me dirán. ¿Les da o no les da esto? Sí, sí, es algo similar. Listo, entonces, ya con esto, ustedes simplemente ya tendrían lo que es lo que respecta al voltaje de colector emisor. Ahora, ¿vale? Ahora hay que analizar una cosa aparte. A ver, primero, para nosotros verificar ya directamente que esto esté activo y si funciona o está funcionando, tiene que pasar lo siguiente. Les regreso a la teoría. Acá. Adiós, mucho. Aquí. Como ven, BCE, que es lo que acabamos de encontrar,
tiene que ser mayor al BCE codo. Ahora, BCE codo, ¿qué valor va a tener? O bien les dan en el ejercicio, o simplemente es un valor que tal vez tendrán que buscar de acuerdo al componente, y si no, lo más estándar creo que era 0,3 o tal vez un valor muy cercano entre 0 y 1. Normalmente no es muy grande ese valor. Si el problema no les dan, pues simplemente lo pueden poner algo así. Igual el valor que ven aquí supera a un valor entre 0 y 1. Entonces, ya de por sí se puede decir que en realidad sí está en zona activa. ¿Vale? Entonces, con esto ya directamente nosotros podemos garantizar eso de ahí. Déjenme ver si por si acaso aquí lo dice, por ejemplo, al voltaje de saturación, que es lo que debemos buscar. El BC codo tiene que ver con el voltaje de saturación. Entonces, creo que podemos sacar el voltaje de saturación, que es simplemente esto, ¿sí ven? Voltaje de saturación es simplemente corriente C de saturación, que sería esto, ¿sí ven? Es algo sencillo. BCC ya lo tiene, y RC y R simplemente lo dividen, y esa sería la corriente de saturación, y bueno, ahí ya se puede hacer algunas cosas. Como ya tendrían la corriente, el BC de saturación también lo pueden encontrar. Pero bueno, ahí está, miren, también cuando pasa esto, normalmente se dice que esto vale 0 voltios cuando está saturado. Déjenme ver acá. Bueno, no hay nada más. Como digo, normalmente ese valor de BC de codo sale de eso, ¿no? De un valor entre 0 y 1 a la final. Creo que no hay nada más. No, no hay más. Vale, entonces a la final el voltaje de saturación creo que va a quedar simplemente 0, un 0, algo. Y como esto es mayor, pues ya se dice que está en zona activa. Entonces ya con esto nosotros ya garantizamos que esto sí está en la forma activa. ¿Vale? En zona activa. Quiere decir que este de aquí sí se va a poder hacer el análisis en AC para ya hacer el corte inferior y corte superior. ¿Vale? Ojo. Esto se debe hacer, ¿vale? Se debe hacer, pero sí es importante también igual preguntar a sus maestros. A veces algunos dicen, no pasa nada por el hecho de que ya les están diciendo de que hagan el cálculo de la banda media y esas cosas. Entonces pueden preguntarles, pero yo sí diría que es importante hacerlo. Porque a veces hay problemas en los exámenes donde les pueden poner 2 transistores y puede que uno de ellos no funcione. Y ellos no les van a decir que ustedes debieron haber hecho eso. Entonces, ya para que estén más acostumbrados a siempre hacerlo, es preferible hacerlo siempre, ¿vale? Yo diría que siempre lo hago. Verificar que esto está en zona activa. Entonces, me avisan si ya está todo bien para ya ir a la parte de hacer el análisis de banda media, o sea, literalmente ya empezar a resolver el literal A. Porque antes de nada todavía ni hemos hecho el literal A. ¿Estamos? ¿Qué me dicen? ¿Estamos bien? Sí, puedes avanzar. Estamos bien, ok. Lo que sí vamos a necesitar para lo que es digamos, el literal A, es saber cuánto vale H y E. ¿Cuánto vale H y E? Pues ya recuerdan, ¿no? 26 milivoltios, que es un valor estándar, dividido para, recuerden, ¿no? La corriente de base, que es literalmente, nuestro punto de operación. ¿Cuál es el punto de operación en este caso? Pues obviamente lo que acabamos de sacar, que verificamos que sí está en zona activa. Entonces, 26 milivoltios lo dividen para esto va a ser H y E. ¿Por qué vamos a necesitar H y E? Pues literalmente porque vamos a hacer el circuito en AC, que sería el que ya vamos a ver cómo queda. Igual yo acá lo tengo, pero preferible voy a explicarles cómo se hace y después pongo la imagen que ya tengo. Entonces me avisan para comenzar. ¿Estamos bien? Bueno, H y E ya les voy a poner qué valor me quedó para corroborar. Según el valor que me queda, dice que vale 1,70. 1,7086 kilos. Y recuerden que el HIE a la final termina siendo como que si fuera una resistencia. Creo que sí, es resistencia. Porque la otra GM es admitancia a la final. Sí, como una resistencia termina siendo esto. Entonces me avisan ya para ver cómo se hace el gráfico en lo que respecta a la forma en AC. Porque no sé si ustedes cuando lo vieron con el ingeniero,
les puso directamente el gráfico y puede que alguno no haya entendido de dónde sale eso. ¿Vale? Entonces me avisan para ya entender de dónde sale, ¿no? Cómo sale ese gráfico. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, sí sale. ¿Sí? Listo. Entonces veamos cómo sale el gráfico en lo que respecta a nacer. Vamos a ver. A ver, primero, ustedes siempre van a empezar desde punto de entrada, que es obviamente la parte de aquí. Aunque piensen que es esto, en realidad la entrada es esto. Normalmente la entrada se dice que aquí siempre es BI, pero bueno, aquí según el circuito, al BI la han reemplazado como BS. No importa, esta es la entrada. La salida es esta. Bueno, ¿qué quiero que entiendan? Que ustedes van a hacer una línea para ver qué componentes nomás se intervienen ahí y vamos a ver cómo queda. Entonces, primero, tenemos una línea que va a empezar con la fuente. Entonces, literalmente, si ustedes van siguiendo la línea, van a darse cuenta que lo primero que van a tener es lo típico, ¿no? La fuente. Más, bueno, no más menos, sino que la fuente en AC. Recuerden que ya estamos haciendo análisis en AC, así que literalmente esta fuente sí está. Tiene sentido a la final, porque si no estuviera, ¿para qué hacemos análisis de entrada y salida? Así que es importante tener en cuenta que esto sí está. Siguiente, pues literalmente tenemos lo que es la resistencia de RS, que seguimos la línea, ¿no? RS, seguimos esta línea. Seguimos, nos topamos con el primer capacitor, que en este caso es el capacitor CS. Ponemos ahí CS y seguimos la línea y nos damos cuenta que aquí hay una bifurcación de algunas líneas, ¿no? Pero recordar que como estamos hablando en AC, esto es un voltaje continuo, entonces literalmente esto se aterriza. Literal. O sea, se hace en tierra. Y como está en tierra, pues literalmente es como que si esto no estuviera, porque aquí está como que estuviera tierra, y es lo mismo que esta cosa baje acá y quede así. ¿Vale? Dios, lo que no rollo. Ahí está. Y baje así. O sea, ¿qué sucede? Pues si se ve de esta forma, pues prácticamente esa resistencia estaría en paralelo con R2. Entonces, literalmente lo que nosotros tendríamos conectado, espero que se entienda, es simplemente RTH. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me dice? Por eso es importante hacer esta forma, ¿no? BTH y RTH. Lo van a usar, lo van a tener en cuenta después. ¿Estamos? ¿Estamos bien? ¿Por qué queda RTH aquí? ¿Sí? Sí, por mi parte. Espero que sí, los demás, ¿no? Creo que sí están algunos. No veo si están bastantes. No sé, déjenme ver. Espérenme. Vale, sí hay gente. Vaya, sí hay gente. Me acuerdo que cuando yo hacía esto, solo estábamos un pana y yo nada más. No querían pasar conmigo, decían. Para Qué estudiar, rayos. nada. Ajá. No querían estudiar, decían. Hoy toca desvelada. Ya, listo. Entonces, ahí tenemos, ¿vale? La primera parte. Ahora, recordad lo siguiente. Esto, ya saben, ¿no? La base. Base. ¿Por qué? Solo por esta forma de la figura. La flecha, emisor, no hay más, emisor. Y bueno, lo que queda, obviamente, ¿no? El colector, no hay más. Entonces, literalmente vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar una línea para que interprete la base, una línea para que interprete el emisor y una línea para que interprete el colector. Normalmente yo lo hago así. ¿Por qué? Porque es un poco más el orden de verlo, ¿vale? Entonces aquí tenemos nuestra base, aquí tenemos nuestro emisor y aquí tenemos nuestro colector. Entonces, a ver, ¿qué sucede? Bueno, en este caso nosotros tenemos el transmisor NPN, entonces por eso el emisor está acá abajo. Si fuera el PNP, normalmente el emisor estaría acá arriba, pero bueno, ya eso dependerá de la situación. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Alguien quería hablar? ¿No? Bueno, no. Entonces, la forma de cómo está esto dibujado, aquí va a estar colocado lo que es la resistencia, el H y E. Entonces, aquí literalmente tendríamos esto. Si quieren colocarlo así, no pasa nada. Ahí está. Ahí tendríamos lo que es el valor de H y E. Ahí está, H y E. Y acá tendríamos la conexión que va directamente de lo de la fuente. La fuente hacia donde va, normalmente esto debería ir hacia abajo. Ahí está. Y prácticamente esto se conecta aquí. Este valor de la fuente está dado por la corriente de base por el beta, si no me equivoco. Igual ya lo voy a revisar acá. Ahí lo tienen, ¿vale? Es la forma más estándar que tienen de lo que es el gráfico, ¿vale? Ahí se ve. Cualquier duda, pues ahí me avisan, ¿vale? Ahí está. Entonces, esta es la forma como va a quedar. Así que es lo más estándar que esperan. Y bueno,
tal vez aquí, déjame ver. Vale, me faltó multiplicar por beta. Déjame ver. Sí, debería estar, sí. RE es como HE. Aquí faltó beta nada más. Vale, ahí está. Entonces, esta es la forma como quedaría la parte de las conexiones con el transistor y todo. Ahora, ¿qué queda en el emisor? En el emisor tendríamos, ¿no? Tendríamos nuestra resistencia, RE, y acá tendríamos en paralelo el capacitor C. Y obviamente estos están aterrizados a tierra y listo. Nos vamos con el colector. ¿Qué sucede en el colector? En el colector, recuerden, este RC está aterrizado. O sea que literalmente es lo mismo que estuviera aquí. Así. ¿Vale? Así que aquí literalmente tendríamos nuestra resistencia RC. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Ahí, bueno, ya se junta lo que es la corriente del colector, perdón, el capacitor CC. Ahí está. Capacitor de colector, por eso está CC. Ya está, capacitor de colector. Y ahí tendríamos nuestro RL. Ahí lo tenemos, RL. Y listo. Ese sería el circuito que quedaría pues prácticamente lo que tendríamos para lo que es el análisis en RC. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la trama de esto de aquí? Ahí viene el problema. Este es normalmente conocido como el circuito de AC, pero para lo que es banda baja, ¿vale? Para frecuencia de banda baja. Frecuencia de banda baja, sí, creo que sí se llama. Entonces, para lo que es frecuencia de banda baja. Para banda media, que es lo que normalmente nosotros vamos a hacer, literalmente no interactúan los capacitores, ¿vale? Para lo que es el análisis de banda media, es cuando literalmente los capacitores no están presentes. ¿Qué quiere decir que no están presentes? No es como que vamos a decir que se hace un circuito abierto, no. Aquí ya literalmente es un corto, se hace un corto. Y cuando esto hace un corto, pues termina quedando la gráfica que ya voy a mostrar. Y como dije, lo tenía acá. Entonces, ahí lo tiene. ¿Vale? Ya lo voy a poner esta porque es preferible ver esta, que es un poco, está más detallada. Y creo que aquí tal vez el HIE no le puse el beta. Creo que aquí no iba el beta o tal vez SRE por beta es el HIE. A la final puede ser eso. Pero bueno, esta es la forma estándar. La forma estándar es esta de aquí. Igual aquí ya está puesto lo que es todo. Y ya voy a borrar esto, que es como dije que a la final ya está mejor puesto con esta imagen. Entonces aquí, ¿qué se representa? ¿No? ¿Qué se va a ver? Como dije, cuando estamos hablando de banda media, que normalmente cuando nos llegan a pedir el literal inicial, los capacitores están en corto. Los capacitores, todos. El emisor, el colector y el de base, todos están en cortos. Y a la final termina de esta forma, como tal, como ven ahorita. Entonces, déjenme poner esto acá. Esto voy a borrarlo para que no interactúe nada. Y como ven, la parte del emisor, pues simplemente está aterrizado a tierra. A ver, entonces, ¿qué puedo decir de esto? Bueno, aquí, hasta para los que tal vez vieron el día que fui a presentarme con el ingeniero Yapur, él decía que lo podían separar. Y no está mal, está bien. También lo vi de esa forma, pero yo prefiero verlo así. Si lo quieren separar, no hay ningún problema, es lo mismo, no pasa nada. Pero yo lo puse así porque a la final es la forma como estoy acostumbrado a verlo. Entonces, ahí está. Cualquier duda me avisan para ya empezar a sacar cada uno de los datos que tenemos ahí arriba. ¿Vale? Entonces, confirman para empezar. ¿Sí? Sí, ¿Sí? Listo, entonces, por si acaso, les digo lo que me dijeron a mí también cuando yo inicié, ¿no? Haciendo esto de aplicaciones igual. Me decían que hasta aquí yo debería saber hacer porque esto es principios, ¿vale? Y yo entiendo y yo sé muy bien que no todos vieron la materia seguida, o sea, no vieron principio, pasaron principio y de ahí fueron a aplicaciones. Se entiende que eso cualquiera puede verlo cuando desee, entonces al final lo vieron después, pasaron años, yo qué sé, pasa eso. Entonces, por suerte en mi caso, pues yo sí la vi seguida, entonces yo sí me acordaba, comparado a mis compañeros cuando lo vieron que les costaba recordarlo.
Entonces, igual aquí yo voy a tratar de explicarlo cómo funciona cada cosa, ¿vale? Si algo no entienden, por favor me lo dicen y ahí trataré de ayudarlos a entenderlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante de sacar aquí? Lo más fácil de sacar son las impedancias de entrada y las impedancias de salida. ¿Cómo sacamos las impedancias? Primero, para sacar las impedancias, donde está la fuente de entrada o de salida, siempre va a estar acompañado de su resistencia que normalmente está asociada a la fuente. Recuerdan que a veces han escuchado tal vez de los motores que normalmente el motor tiene una resistencia interna. Entonces, ese RS y ese RL funcionan en ese sentido. Normalmente uno toma en cuenta de que eso está fuera del circuito de análisis y por eso ZI y ZO va a ser lo que se encuentre de visualmente para ZI lo que está a la derecha y para ZO lo que está a la izquierda, sin tomar en cuenta las fuentes, ¿vale? Simplemente estamos viendo impedancias. Literalmente las fuentes desaparecen, entonces esa fuente de corriente que tenemos ahí está en un circuito abierto, literalmente, está abierto. Entonces ZO se ve esencialmente lo más sencillo de ver, que es literalmente el valor de RC, ¿vale? RC, nada más. Entonces ZO ya literalmente decimos que es el valor de RC. Y ahora, según viendo lo de ZI, ¿qué sería? ZI, viendo que lo único que ve es el paralelo entre R1 y R2, que literalmente sería el RTH que sacamos antes, en paralelo con HIE. Entonces, como los dos están en paralelo, pues simplemente el ZI es un paralelo de esos tres resistencias, ¿no? Paralelo de R1, paralelo de R2 con el paralelo de HIE. Hacen ese paralelo y tendrían la solución de ZI. ¿Alguna consulta o estamos bien? ¿Qué me dice? ¿Vamos? Sí, todo está bien. Todo está claro. Vale, ok. Entonces, ya con esto, sacando las respuestas, ¿no? Soluciones. Este valor, si lo realizan, sería este valor, ¿vale? 1407,887. Si no les queda esto, son milésimas, ¿vale? No hay que preocuparse por nada. Es más porque tal vez como yo me estoy manejando con una calculadora que ocupa todos los valores, puede que tal vez no coincidamos, pero no debería ser mucho, o sea, tampoco me van a decir que salió 800, eso no. Un 1406, 1408, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada, es algo normal. Ahora sí, vamos con las ganancias. ¿Qué ganancias vamos a buscar? Bueno, primero vamos a ver qué es lo que según tenemos y qué es lo que vamos a buscar. Por ejemplo, tenemos la ganancia AB y tenemos la ganancia ABA, ¿vale? Entonces, primero vamos a ver el más sencillo, que es el de la ganancia, si no me equivoco, AB, ¿vale? AB. ¿Cuál es la ganancia AB? Pues la ganancia AB dice que es la división, es la razón entre lo que vemos aquí, que es BO con BS, ¿vale? BO con BS. Entonces, solo lo único que nos queda saber es cuánto vale BO y cuánto vale BS. A ver, no, es BS. Así es BS. Bueno, vamos a poner mejor BI para que sea más fácil, porque normalmente la forma normal es que nosotros vayamos tomando ganancias las más cercanas. Por ejemplo, esto es lo más cercano. BI con BO. BS está por acá. Entonces, sería todo el circuito BS. Entonces, para eso mejor primero hacemos con BI y después nos vamos con el BS. Entonces, veamos. ¿Qué es lo que vamos a realizar aquí? ¿No? ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver, primero. ¿Cómo sacamos BO? BO, si lo ven, BO literalmente es el voltaje que está reflejado aquí en RL. BO es esto. O sea que si yo hago el paralelo de estos dos, el paralelo BO sigue estando. Y tenemos una corriente, que es esta de aquí. O sea que esta corriente literalmente ingresa por aquí y literalmente está ingresando por el lado negativo de BO. ¿Qué quiero decir con esto? Que literalmente BO va a tomar en cuenta la resistencia equivalente de esas dos multiplicada por la resistencia. Entonces, literalmente lo que nosotros tendríamos es menos HI, déjenme ver, HIF. Vale, ese HIF ya les voy a explicar qué significa porque normalmente esas cosas se lo aprende en principios, pero literalmente esto es el beta, ¿vale? Esto es el beta.
Si yo lo puse así porque en principio lo suelen poner así. O bueno, cuando me lo explicaron me lo pusieron así. Entonces es beta por si acaso, el valor de H y F. Si les confunde, pues simplemente beta. ¿Vale? Ahí está. Beta por corriente de base. Y como dije, es el paralelo de esas dos resistencias. Entonces, veo, terminas quedando literalmente haciendo el paralelo de esas dos cosas. Entonces, el paralelo sería pues el paralelo entre RC y RL. Listo. Ahora, creo que al inicio le puse negativo y tiene sentido. ¿Por qué? Porque como digo, la corriente como está yendo hacia abajo, para estas resistencias está entrando, está haciendo así. Entonces está entrando por valor negativo, por lo tanto, PO tiene que ser negativo. Si no, igual lo pueden ver así, es una resistencia aquí, una resistencia acá, y la corriente está yendo así, hacia arriba. Entonces, para pasar por estas dos resistencias tendría que haber entrado, ¿no? Y por lo tanto, pues el voltaje va a ser negativo. Entonces aquí tenemos el BO como negativo, negativo arriba. ¿Qué quedaría en BI? BI, tomando en cuenta de que solo tenemos esto y esto, nada más, ¿vale? Entonces, BI literalmente es el voltaje que hay aquí, ¿vale? El voltaje que hay aquí, pero debido a que también este está en paralelo con esto, también sería el voltaje que hay aquí. Y lo bueno es que como nosotros tendríamos BI aquí, ya tenemos pues la corriente IB, que multiplicado por H y E sería el valor de BI. O sea que literalmente aquí lo único que tendríamos es H y E multiplicado por corriente IB. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Pues literalmente esto se elimina, la corriente de base, y ya lo único que nos queda es calcular el valor exacto de eso. ¿Cuánto nos queda? Bueno, ahí tendrán que calcularlo, ¿no? Beta que vale 110, RC y RL en paralelo, RC valía 4K, aquí está, ¿no? 4K arriba en los datos, 4K, y RL debe estar por ahí, creo que es este. No, este es R1. Acá está, perdón. Acá, 2,2K. Un paralelo de esos dos, H y E, pues ya saben, es lo que me quedó a mí este de aquí. Si les quedó algo diferente, no debería variar mucho, pero bueno, ahí lo pone. Y el resultado final de esto, a la final me dio menos 91,38. Ahí está. Me avisan si les queda o no eso. O algo parecido. Tampoco tan lejano, pero algo a eso. ¿Estamos? Para hacerlo, ya acabar con los datos que me piden en el literal A. Una pregunta. Dime. ¿Por qué para el caso de BI no agarraste R1 paralelo con R2, así como hiciste en B sub 0, para que agarraste RC con RL paralelo? Ya, lo que pasa es que normalmente lo que uno espera en las ganancias es eliminar algún dato. ¿Y cuál es el dato que normalmente vamos a eliminar? Literalmente el que tú encuentras aquí, para que esté en zona activa. Entonces, normalmente tú vas a buscar la forma de que esto dependa de corriente y base y lo mismo de acá. ¿Vale? Entonces, si me voy por el lado del otro lado, no me serviría para nada, porque igual tendría que ver cómo hacer el despeje de corriente y base, y va a ser extenso. Para ello, mejor algo más sencillo como esto, H y E multiplicado por corriente de base. ¿Sí? Ah, ya, gracias. Listo. Entonces, eso sería con respecto a lo que es la ganancia ABA. ¿Qué hacemos para la ganancia AB? Que dice que es igual, por si acaso, para esta ganancia, dice que es igual a BO sobre BS. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, aquí simplemente vamos a agregar lo que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, ¿qué conocemos nosotros? Pues que aquí, si yo agrego BI, tanto arriba como abajo, una multiplicación fácil, por ejemplo así, nada más, BI y acá BI, literalmente con esto hago un juego de tener algo que yo ya conozco, ¿sí? La división entre BO con BI yo ya la conozco y es la que sacamos. Entonces, literalmente, lo que llegamos a tener aquí es que la ganancia AB es igual a la ganancia ABA multiplicado por, y bueno, aquí literalmente sería lo que quedaría de esa multiplicación, que en este caso solo sería el valor de BI con BS.
Y ahora viene. ¿Cómo saco esto en su forma en relación? Bueno, para ello, algo sencillo. ¿Se acuerdan que, como dije antes, su profesor, el ingeniero Yapur, lo separó, hizo una separación de esto? Conviene. ¿Por qué? ¿Por qué conviene? Porque si hacemos esto, aquí se ve que literalmente lo que tenemos al lado izquierdo es simplemente hacer un divisor de voltaje. No necesitan hacer más. No necesitan pensar, a ver qué puedo poner con BI. No, es más rápido hacer un divisor de voltaje. ¿Cuál va a ser el divisor de voltaje? Bueno, aquí ustedes tienen BS, que está conectado a la resistencia RS. Aquí tendrían el punto donde dice BI. ¿Y qué tenemos acá abajo? Bueno, tenemos R1, R2, que está en paralelo con HIE, porque eso está a tierra, entonces los dos están en paralelo. ¿Qué significa eso? Que literalmente es el paralelo de este con este. ¿Y qué significa también eso? Que literalmente eso es ZI. ¿Vale? Aquí lo hicimos, ¿sí ven? El paralelo de todo. Entonces, literalmente aquí, ya con esto, si aprendieron bien lo que hicimos en VTH, o sea, en voltaje de Thevenin que hicimos, pues prácticamente aquí es lo mismo. Hacemos un divisor de voltajes y ya tendríamos que VI es igual a literalmente ZI dividido para RS sumando ZI. Y eso estaría multiplicando pues por BS. Pasamos el BS al otro lado a dividir y ya tendríamos que esto es igual a lo que vamos a cambiar aquí. Entonces, literalmente, toda la ecuación termina quedando de esta manera. Queda literalmente así. El BI dividido para BS, pues termina quedando de esta forma. ZI en la parte de arriba y abajo, pues el RS sumando ZI. Hacen el cálculo matemático de esto y ahí lo colocan el resultado. Según tengo entendido, déjenme ver, el valor debe dar menos 67,43. Bueno, ahí está. Y ahí lo tiene. Ahí está, al menos el primer literal. Me avisan para tratar de hacer ya el segundo literal. Al menos vamos a hacer el inferior hoy día. Creo que sí conviene hacer otra clase más, así que ya les voy a preguntar por el grupo, a ver si quieren mañana, pasado o pasado. Tenemos viernes, sábado y domingo para hacer una recuperación, al menos de esta semana, que hemos estado yendo de una ida y vuelta porque había un fallo de comunicación y yo me había enterado de que era ayudante después. Entonces ya. Así que me avisen. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Listo. Entonces, con esto, pues ya tendríamos lo que es este literal, el primer literal. Me avisan. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar todo esto? Para irnos al segundo literal. O déjeme ver. Espérenme un momento. Déjeme ver si tengo eso preparado acá. Si no, ya lo borro. A ver, a ver, a ver. Bueno, sí. Puedo mostrar esto. Creo que lo voy a borrar mejor. Bueno, voy a borrar esto. Así que me avisan igual por si acaso. Si alguien no copió algo, pues yo diría que preferible no sacar captura de eso, que ya les voy a mostrar algo mejor. Porque obviamente estar escribiendo así ahorita no se ve tan bien. Prefiero que se tome más, si quieren tomarle foto a algo, más detallado, que es lo que yo hice para entregar el deber, que sería el de acá. Entonces ahí está. Eso es lo que ya tendríamos. Ya vamos a explicar lo que es el valor de B y ya. ¿Vale? Entonces, el análisis de banda baja, en banda baja. Me avisan si ya sacaron captura o algo para ya empezar, para ya hacer el análisis de banda baja, que vamos a ver el corte inferior literalmente. Siempre tengo una alarma a esta hora para recordarme de que por si acaso tenga deberes. Me avisa, sonó una alarma ahorita. Entonces, ¿puedo ir a literal B? ¿Sí? Sí, sí. ¿Ya? Listo. Sí. Ok. Entonces, en el literal B, por si acaso, es lo que ya había mostrado, cómo quedó el circuito de la forma estándar, ¿no? Con todos los capacitores colocados. Tenemos el capacitor S, tenemos el capacitor del emisor, tenemos el capacitor del colector. Entonces, ¿cuál es el que predomina en esta área? ¿Qué es lo que nosotros vamos a utilizar más?
Normalmente el que más vamos a tomar en cuenta es el capacitor que está en el emisor. ¿Por qué? Porque a la final resulta que el emisor es el donde engloba todo lo que es este transistor. Normalmente en el emisor es donde hacemos más el análisis. Así que con respecto al capacitor C y con respecto al capacitor S, lo vamos a hacer un análisis así de manera rápida, no necesariamente llevarlo al típico tema de análisis de frecuencia, porque no es necesario, es algo directo. Entonces vamos a ver cómo funciona eso. Primero, así como leen ahí que dice realizar el principio de superposición, no es algo que se deba escribir, no es algo que ustedes deberían interpretarlo de esa forma, ¿vale? Yo lo pongo así porque es una forma de verlo. Si ustedes analizan este circuito y ven que los capacitores fueran, que no es así por si acaso, lo digo de nuevo, no es de esa forma, pero ayuda a visualizar la idea, teniendo en cuenta ese tema de superposición, que ustedes analizaban uno por uno de cada de los capacitores. ¿A qué quiero llegar con esto? Que cuando nosotros hacemos uno por uno de los capacitores, todas las fuentes se apagan, todas. Y si tomamos en cuenta que esos capacitores son fuentes de voltaje, porque recuerden que los capacitores almacenan o permiten, por así decirlo, que el voltaje se establezca o esté equilibrado, por así decirlo, entonces son como fuentes de voltaje. Cuando estos se apagan, hacen un corto, ¿vale? Hacen un corto. Quiero que quede claro esa cosa. Por eso digo que es una forma de ver como si fuera una superposición, que no deberían llamarlo así, ¿vale? No vayan donde el ingeniero a decirle, el ayudante me enseñó que eso es un tema de superposición. No, no es una forma de verlo. Así creo que es más fácil interpretar el análisis de cada uno de los capacitores. Para mi gusto, así lo aprendí y así me resultó mucho más fácil y creo que es más fácil para entenderlo. Entonces, si nosotros decimos que el capacitor CS está encendido, literalmente todo se apaga. O sea que BS se hizo un corto, ¿vale? Se hace un corto. Esto que es un capacitor que se lo toma como una fuente de voltaje, se hace otro corto. Así que aquí un corto aparte, otro corto más. Esto, que es una fuente de corriente, esto se hace un circuito abierto. Y este, que es otro capacitor así, se hace un corto también. ¿Quiénes interactúan aquí? ¿Quiénes interactúan para el resultado? Pues simplemente esta resistencia también se lo podría llamar, y nada más, porque como esto está en corto, a la final se une a un tierra, ¿no? Está aterrizado literalmente por el corto, está aterrizado. Entonces, ¿cómo termina quedando el circuito? Como tal, como ven acá. Y ya de ahí, para el cálculo de esto, es, obviamente, ¿no? El paralelo de estos dos, y como ya queda una línea, la suma de esto en serie. RS está en serie, sumando el paralelo de esos dos. Por lo tanto, eso sería una resistencia equivalente. Como dije, de esa cosa, ¿no? El paralelo de estos dos y suman este. El capacitor CS es el único que hay, así que ese es el capacitor equivalente. Ahora, recordando cómo hacíamos el tema de las frecuencias, se dice esto, ¿no? Que W es igual. Y esto viene en lo que se aprendió, o tal vez debieron aprender en análisis de redes. Espero que sí, ¿no? Análisis de redes. Cuando hacían el análisis de un capacitor, decían que la forma, ¿no? Era 1 sobre R por C. En algún momento han de haber visto eso. Espero que sí. Si no, aquí lo vemos, no pasa nada. Y por lo tanto, W, pues no, W, lo más típico, ¿no? 2pi por frecuencia. Pasamos el 2pi y tenemos la frecuencia. Entonces, solo queda 1 sobre 2pi, la resistencia equivalente, capacitor equivalente, colocamos los datos y ahí tenemos el resultado. Al menos esto se hace con el CS y con el CC. ¿Por qué digo que eso se hace con esos de ahí? Porque normalmente eso de ahí no nos interesa mucho sacar a veces el resultado. Si se lo debe sacar, yo diría que sí, al menos con el ingeniero Salazar, lo he aprendido de esa forma. Pero ahí hablando con el ingeniero Yapur, pues obviamente él ataca directamente al capacitor emisor. Creo que lo vi haciendo eso, directamente explicando ese. ¿Está bien?
tienen su forma, metodología de hacerlo, entonces ya. Ahí tenemos el de CS. ¿Qué hacemos con el CC? Capacitor del colector. La misma historia. Si lo tomamos en cuenta como si fuera una fuente de nuevo de voltaje, solo tenemos este que utilizar, por lo tanto todo lo demás se apaga. Ya con esto que está abierto, lo demás ya no importa. Para CC, que es el capacitor del colector, lo demás ya no importa, no interviene en el circuito. Por lo tanto, lo único que tenemos ahí es el RC con el RL y el capacitor pues, del colector. ¿Cuál es su resistencia equivalente? Pues RC más RL. ¿Cuál es el capacitor? C por C, o sea, C del colector. Colocamos los datos, ese es el resultado. ¿Está claro? Para ya ir a atacar al capacitor emisor, que es el que normalmente siempre vamos a ir a tope, porque es el que nos va a dar la frecuencia que más nos importa. ¿Qué me dicen, chicos? Sí, sí, está claro. ¿Listo? Ok, ojo, les digo desde ya, como tal vez algunos vieron cuando me fui con el ingeniero, ya fue gracioso el día que tuve que presentarme, me hizo quedarme un rato ahí viendo su clase. Se entiende por qué tomo esa precaución. Lo que pasa es que cuando ustedes ven con el ingeniero Salazar, no hace lo que voy a explicarles ahorita. No lo hace y creo que no está mal tampoco porque a la final, lo que me interesa es que solo entiendan que a la final ese va a ser el valor de la frecuencia que vamos a tomar en cuenta. No suele hacer eso, pero debe hacerse, ¿vale? Entonces, como el ingeniero Yapur sabe muy bien que yo pasé con el ingeniero Salazar, tal vez tomó la idea de que yo no hacía eso, que les voy a explicar ahorita. Ojo, que obviamente yo no me quedé con todo lo que me enseñó el ingeniero Salazar. Yo también estudiaba aparte, leía y también preguntaba al ayudante que estaba en su momento. Entonces, sé del tema de lo que me hizo quedarme ese día. No le dije nada porque que también aprendí cosas nuevas también, otras cosas más que me estaba enseñando. Entonces, por mi parte estaba todo bien. Entonces, ¿qué sucede, no? Toca hacer un análisis en su forma de frecuencia, normalmente utilizando Laplace. Entonces, ahora sí, voy a mostrar, creo que aquí ya sí sería visualizar cómo queda, porque para explicar todo esto, sí lo voy a hacer, ¿vale? Pero aquí ya está hecho, ¿vale? Ya está hecho. Y es cuestión de un poco de analizar, ¿vale? Entonces, vamos allá, vamos allá. A ver, ¿qué sucede? Eh, Aquí hay algo tal vez que no lo vieron con el sistema, con el circuito en tal, pero recuerden que es lo mismo que hacer lo que ya hicimos. Por ejemplo, hicimos el superposición del capacitor a ver, ¿de cuál era? Del surtidor. No, el capacitor de la base, esa vaina. CS creo que le pusimos. Y el capacitor del colector, ya lo hicimos los dos. Ahora toca el capacitor del emisor. Entonces, como ven, ahí he puesto un tal BTH, ¿vale? BTH, que no es el BTH del análisis de DC, para que no se confundan, pongan otra cosa, BTH1, BTH2, lo que quieran, RTH lo mismo, RTH1, RTH2, ¿vale? Y ahora sí, vamos a ver qué es lo que va a quedar, ¿vale? Entonces, ¿qué es BTH? Pues lo mismo, un análisis de, digamos, un divisor, ¿no? Un divisor de voltaje, donde así tendríamos, ¿no? BTH sería esto de aquí, estaría aquí nuestro RS, y aquí estaría, pues, el paralelo de R1 con el R2, y acá obviamente estaría nuestra resistencia HIE. Si hacemos un divisor de voltaje, para saber cuál es el voltaje que estaría aquí, perdón, este no sería BTH, este sería BS, ahí sí, ahí creo que ya lo vería, y obviamente el BTH sería lo que vamos a ver aquí, cuál es el voltaje que hay aquí. Entonces simplemente vamos a hacer un divisor de voltaje, donde el divisor de voltaje va a ser la resistencia que está aquí en paralelo, dividido para la suma de todas las resistencias. ¿Bien? Aquí está. Espero que eso no cause problemas de la obtención digamos, de la ecuación de manera rápida. Me avisan si alguien no entiende esto para hacer un énfasis en eso. No sé.
Pero bueno, un divisor de voltaje, ¿no? El paralelo de estos dos, arriba, en la función de arriba, ¿no? Y dividido para esto, para la suma de todo. Déjenme ver por qué. Ah, no, perdón, H y E no se toma en cuenta, perdón. No se toma en cuenta porque estamos solo hablando de lo primero que está aquí. Ahí está. Entonces solo es eso. Los dos del paralelo y ya de ahí la suma de los dos. Y quedaría estas cosas. No lo tomo en cuenta porque obviamente el H y E está tomando la idea de corriente de base. Y lo otro no, era una combinación de una resistencia RS y acá estaba R2, cosas así. Aquí recién pasa la corriente de base, entonces no hay cómo tomar en cuenta el HIE porque no estaríamos cumpliendo la ley más básica del divisor de voltaje, que debe pasar la misma corriente. Así que por eso HIE pues no se usa. A ver, entonces, hasta aquí, ¿no? Tendríamos el BTH que ven aquí, BTH. RTH, pues como ven, ¿no? Si hacemos esto un corte, digamos, si lo aterrizamos, solo queda que RS está en paralelo con R1 y R2. O sea que a la final tendríamos lo que ven aquí, RTH. Entonces, ya de aquí, ahora sí, empezamos a hacer la resolución de lo que vamos a analizar aquí, ¿vale? Así que pregunto, ¿hay alguna duda con respecto a esto ya para hacer el análisis típico de este problema? ¿Bien o no? ¿Qué me dice? Sí, todo está bien. Todo bien. Ok. ¿Qué es lo primero que debemos aprender aquí? Pues simplemente el típico, la carga que vamos a tener. Esto de aquí lo vamos a tener que llevar a su forma de frecuencia, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Una forma de impedancia, se podría decir. O si no, la forma llevada a la carga, porque al final es como que si esto se convierte en uno solo y lo hacen un bloque. Normalmente eso se hacía en circuitos, análisis de redes también. Si no, ahí lo dejan así nomás expresado. ¿Cómo sale esto? Bueno, recuerden que están en paralelo, ¿no? Una resistencia y un paralelo del capacitor. ¿Cómo se hace el paralelo de eso? Recuerden que el capacitor en su forma de frecuencia es 1 sobre S, así de esta forma. Como quieran poner la S, no importa. Ahí está, 1 sobre SC. Esa es la forma en su forma de frecuencia. Y bueno, si yo quiero hacer el paralelo del capacitor y R, pues simplemente multiplico los dos elementos y abajo los sumo. Eso es lo más típico en hacer un paralelo, ¿no? Multiplicar los dos elementos y sumarlos en la parte de abajo. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Pues aquí ya me queda hacer una típica suma, ¿no? Una suma de fracciones, eliminar lo que queda, y a la final, haciendo toda la suma, me va a quedar esto. Espero que no tengan problemas con eso para entender por qué queda así. Si a alguien no le queda lo mismo, me avisa, tal vez un fallo de sumas fraccionarias, que no creo, espero que no suceda. Pero si sucede, pues ahí trata de explicarles, ¿no? Ahí está. Un capacitor emisor y ya está. ¿Está claro por qué queda ZE eso? Para ya ir a atacar a la ecuación fea que vieron abajo. ¿Qué me dice? Sí, sí, está claro. ¿Sí? Listo, entonces, ahora sí, nos vamos a lo que es esta ecuación. Es horrible, pero ya. A ver, ¿cómo sale? ¿Cómo sacamos esto? Normalmente cuando queremos hacer el análisis de la frecuencia con respecto a lo que nosotros tenemos como S, esa de la frecuencia que tenemos ahí utilizando Laplace, pues evidentemente tenemos que utilizarlo con la ganancia. Y esto se ve solo por el hecho de tal vez tener la gráfica de Bode, por lo típico que ya vamos a analizar después. Entonces, por ende, primero vamos a sacar la ganancia. ¿Qué ganancia vamos a utilizar? Pues lo típico, ¿no? El voltaje de entrada con el voltaje de salida. En este caso, poner BS no conviene porque no lo tienen ahí. En mi caso, yo tengo BTH, así que pim, vamos a quitar esto. Vamos a poner aquí BTH para que no se confunda. Entonces, yo estoy haciendo una ganancia entre la entrada y la salida, que es la entrada BTH y la salida BO. Nada más. Y hacemos literalmente el mismo análisis que ya vieron. Por ejemplo, ¿cómo saco BO? BO, pues a la final es una corriente que está aquí, que ingresa así, en el paralelo de los dos. Cuando hago el paralelo de los dos, yo tengo BO. Y ahí tendría la corriente que pasa por la resistencia equivalente de ambos. Entonces, por lo tanto, eso es lo que yo tengo aquí. Menos beta, obviamente es menos porque la corriente está yendo al revés, recordando que BO estaría así, ¿no? En su forma de polarizada.
Entonces ahí tendríamos que la corriente está ingresando por el valor negativo, por eso queda menos. Entonces a la final tendríamos menos beta por corriente B del paralelo de las dos resistencias. Nada más. Vamos a ver qué sucede en la parte de abajo. A ver entonces, ¿qué sucede? Veamos. Debo recordarles que, recuerden, ¿no? Aquí está la base del transistor. Aquí está, obviamente, la corriente del colector, se dice, ¿no? Por lo tanto, en esta carga, lo que debe estar pasando ahí es la corriente del emisor. Que quede claro, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros vamos a hacer BTH, recordando que cuando dije en las ganancias, nosotros vamos a buscar que quede en función de la corriente de base, nosotros no vamos a poner corriente del emisor, sino que vamos a dejar esta carga en forma de la corriente de base. Si no lo pueden ver así, pues simplemente vamos a verlo así también. Una ley de voltaje de Kirchhoff de esta forma, ¿vale? ¿Qué sucede con esa ley? Pues simplemente decimos que BTH es igual a ¿qué? A RTH, obviamente. ¿Por qué? Pues RTH ahora sí comparte la corriente de base, porque literalmente la corriente de base ahora sí pasa por ahí. Entonces, corriente de base más HIE, corriente de base, más, y ahí tendríamos nuestra carga, la carga, pero en este caso, la carga en este caso se llama ZE, pero pasa la corriente del emisor. Entonces, esta corriente del emisor no podemos ponerlo así porque tendríamos que dejarlo todo en función de la corriente de base. Entonces, la corriente del emisor, recordándonos, es 1 más beta y ahí ya tendríamos la corriente de base. Y por eso es que yo ya le he puesto así, de manera directa. ¿Vale? Si ustedes lo ven, ahí solo sacar factor común, corriente IB, y es lo que tienen acá abajo. ¿Vale? Acá abajo. Espero que sí esté entendido eso. Si no, me avisan. Si está todo bien, continuamos. ¿Qué me dice? ¿Estamos bien? Para ya ver lo que queda al final. ¿Sí? ¿Todo de acuerdo? Sí. ¿Sí? Listo. Entonces, como ven aquí, la corriente de base se elimina. Hacemos algunos... Bueno, a la final queda esto, algo normal, queda esa expresión. Y empezamos ahora sí con lo más horrible, que es ahora sí poner la carga en su forma de frecuencia. Que recordando es esta de aquí. Entonces, teniendo esta ecuación, pues ahora ZE se transforma en esto feo. ¿Y qué hacemos con esto? Pues ahí ya obviamente una suma de fracciones, no hay más. Como ven, literalmente, esta expresión que ven aquí de RSCE con S más 1 estaría multiplicando a estos dos. Por eso es que está aquí, ¿sí ven? Está aquí esa cosa, ¿vale? Está aquí. Este 1 pues se multiplica con esto y queda esto de acá, ¿sí ven? Esto de aquí. ¿Vale? Yo estoy siendo un poco rápido esta cosa porque a la final es simplemente una multiplicación, pero si no, paso a paso lo hacen y lo van ahí cambiando o multiplicando, haciendo la distributiva, que es normal ahí, y ya tendrían esta expresión que ven acá abajo. Y ahora sí viene lo global, ¿vale? ¿Por qué digo lo global? Porque cuando nosotros hacemos el análisis de frecuencia, en lo típico que nosotros conocemos como polos y ceros y esas cosas, cuando nosotros queremos saber cuánto vale W o dónde sacamos la frecuencia, nosotros siempre vamos a buscar la forma estándar, que tal vez en algún momento sí las han de haber enseñado, que es esta de aquí. Esa es la forma más estándar para encontrar W. S sobre W más 1. Ahí lo tienen. Obviamente, si esto estuviera al cuadrado, aquí estaría al cuadrado. W al cuadrado. Por si acaso, si en algún momento tienen ese tipo de situaciones. Para tener eso de ahí, obviamente habría más cosas. Por ejemplo, aquí estaría más el doble de algo dividido para W y cosas más. Hay más cosas. Eso creo que, si no me equivoco, se lo aprendió en sistemas de control. Y bueno, ahí está. Creo que en análisis de redes también hubo algo parecido. Ahí lo podrán recordar. Pero normalmente lo más estándar es esto. S sobre W más 1. ¿Qué hacemos entonces? Voy a buscar que quede eso, ¿no? ¿Cómo hago que quede 1? Pues tengo aquí a la S, solo falta que quede acá 1. ¿Cómo hago? Pues simplemente hago como un factor común, saco un factor, saco ese factor, por así decirlo, lo saco, acá está. Y cuando yo saco algo, pues si esta cosa no lo tiene, solo simplemente queda dividiendo, como tal, ¿sí ven? Divide. Y ahí ya queda el 1.
Arriba, pues no se hace nada porque en la parte de arriba ya está el 1. Si ven acá en esta parte, ya está aquí el 1. Así que literalmente aquí ya está para sacar nada más. Entonces, ¿qué es W? Bueno, recordar, ¿no? S queda dividido para W, o sea que lo que esté aquí multiplicando a la S es lo que va a ser 1 sobre W. Y como ven acá también, ¿no? Todo esto que está multiplicando a la S sería un 1 sobre W. Ok, una vez que yo tengo eso, pues simplemente hago la ecuación. W1 que es igual a 2pi por frecuencia. W2 lo mismo. ¿Qué es W1? ¿Qué es W2? Pues simplemente esta expresión, RE por C. Si yo quiero la frecuencia, pues literalmente la frecuencia va a ser así. Frecuencia va a ser igual a W dividido para 2pi. Ahora, aquí yo tengo 1 sobre W. ¿Qué es lo que hago? Pues aquí es algo sencillo de hacer siempre y cuando dominen lo típico de fracciones o lo típico de divisiones. No creo que haya ningún problema en entender esto de aquí, pero si no, me avisan. Si yo tengo una función arriba multiplicando, yo lo puedo poner acá abajo como una división. Creo que eso es muy típico, es algo fácil de entender, creo. Si no, me avisan. Está acá arriba W, ¿no? Lo puedo poner abajo como una división, no hay problema. Entonces, literalmente, lo que estoy diciendo aquí es que lo que tengan aquí simplemente se pone ahí, a la final, queda dividiendo. Entonces, para la primera frecuencia, tenemos R con C ahí abajo multiplicando, en donde dice 1 sobre W1. Y lo otro, pues sería todo esto de aquí, en la parte de abajo, que es 1 sobre W2, sería todo lo que está ahí, todo eso. Ahora, ¿qué frecuencia vamos a utilizar? Pues normalmente cuando nosotros hacemos el de la banda baja, nosotros utilizamos la frecuencia más alta que entregue el capacitor. Entonces, entre todas estas frecuencias que tenemos aquí, así lo enseñó el ingeniero Salazar, tal vez el ingeniero Yapur simplemente cogió este y ya está, la que sale la más grande, y ya está bien, no está mal, ¿vale? Por si acaso. Entonces, literalmente, entre estas dos frecuencias, el que vamos a utilizar sí o sí es el que es más grande, para lo que es la de banda baja, ¿ok? Entonces aquí tenemos 341 que me dio el valor. Ahí lo podrán comprobar ustedes si resuelven aquí la matemática de esto, poniendo ahí los datos que salieron y ahí lo calculan. Y listo, chicos. Me avisan si hay algo que no se entendió. Y yo creo que con esto es más que suficiente, al menos para el día de hoy. Para ya otro día hacer el análisis de frecuencia alta. ¿Qué me dicen? Yo tengo una ¿Está bien? pregunta. Dime. Sí, esas frecuencias corresponden al análisis que hacemos sobre el capacitor C, ¿no? Ajá, sí. Las que fueron encontradas anteriormente eran para los otros capacitores, ¿verdad? Claro, los otros eran para el capacitor del colector y el otro para el capacitor que está en la entrada, que sería, sí, podría decirse el capacitor de entrada, CDS. Ajá. Eso es lo que entrega cada uno de ellos. Capacitor del colector, capacitor de la entrada y el último que tenemos acá, que es el capacitor del emisor. Ahí está. ¿Sí? Ok, listo, gracias. Listo. ¿Alguna pregunta última, por si acaso? ¿No? ¿No? Parece que no. Bueno, chicos, entonces yo creo que con esto está bien por hoy. No queremos abombarnos mucho. Además, creo que está bien una hora y media de estudio, está bien. Pasarse es exagerar. Entonces, como digo, yo lo voy a preguntar por el grupo, ¿vale? Voy a poner ahí una encuesta o algo. Viernes, sábado, domingo. La hora que quieran, yo no tengo problema. Ya veremos si es en la mañana, en la tarde o de noche. No tengo problema tampoco. Tampoco, ojo, obviamente el domingo en la noche no, porque toca al otro día de clases, así que no. Pero domingo en la mañana o en la tarde puede ser, ¿vale? Ya lo pondré una encuesta o algo para hacer esto, así que simplemente ya ahí verán en el grupo, ¿vale? Por si acaso. ¿Algo más que les quería decir? Ah, sí, con respecto a esta grabación. ¿Prefieren que lo suba a YouTube o simplemente lo guardo aquí y les paso un enlace para que ustedes lo vean?
Chulo, ¿y tú? Que luego se borra. Sí, yo también pienso lo mismo, que se puede borrar, ajá. Entonces no hay problema con que lo suba. Por si acaso alguien ahí que no quiere, le entiendo, ¿vale? Va a estar visual Como para ciertas todos. personas que salen en cámara. Sí, yo no salgo en cámara, pero ustedes van a salir al lado. O sea, sale ahí la foto de ustedes. Por eso Ah, digo, no pasa nada. Ah, yo no tengo problema. bueno, Ah, me avisa nomás por privado. Si no quiere hablar ahorita, me dice por privado. No, yo no quiero aparecer. No quiero aparecer, quiero ser anónimo o algo así, me dice, perfecto. Y veo cómo lo pongo en otro lado o algo. Y listo, Sin chicos. Creo censura. que con esto creo que sería todo. Ahorita dejo de grabar. Algo más que iba a decir. Déjeme ver. Creo que voy a dejar de grabar, pero ya les voy a decir una cosa más.